¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, como siempre, análisis internacional de Raúl Sor, y no podría ser más, pero oportuno, en medio de todas lo que probablemente pasa en todo su entorno, el entorno no solamente del país, de los vecinos, de todo el planeta, sobre a ver a dónde puede conducir esta escalada que está ocurriendo con ya lo que es declarado como guerra entre Irán, incluso Estados Unidos y, por cierto, Israel. Raúl, ¿hay alguna novedad que te parezca a ti desde la semana pasada en cualquiera de las facetas que hemos hablado? La bélica, la posibilidad de que en un momento dado se habló en esta semana de que iban a entrar a conversar y que habían aceptado aparentemente Irán e Israel de conversar. Lo dijo Trump en un momento dado. Dijo que pararan y que le habrían hecho caso. ¿Qué pasó? Bueno, sí, le hicieron caso y tenemos un cese al fuego y hay dudas cuánto tiempo puede mantenerse, pero de momento está funcionando y esto es un tremendo alivio para las poblaciones, especialmente en Irán, que sufrió bastante producto de estos bombardeos bastante sistemáticos del cual fue objeto su territorio, y por cierto también para Israel, que recibió una cantidad de cohetes y que causaron bajas, de manera que es un respiro para ambos países, pero termina la parte de lo que se llama la guerra caliente, los misiles, los bombardeos aéreos, y empieza el combate de las narrativas. Y ese es el combate que tenemos ahora, en que Irán dice, aquí no pasó nada, esto fue un rasguño, no consiguieron los objetivos que buscaban. Si querían destruir nuestra capacidad nuclear, eso sigue vigente, no ha pasado nada, eso es lo que ha dicho el ayatolá, y por su parte Israel dice, esto es una situación sin precedentes, nunca se había logrado un éxito militar de estas magnitudes, conseguimos nuestros objetivos, dimos con los blancos, y quien más los ha apoyado en esto, o digamos su propia versión, es Estados Unidos, que a través del vicepresidente Vance y de otros han señalado y del ministro de Defensa, que se cumplieron todos los objetivos, que Irán deja de ser una amenaza, que su programa nuclear está postergado por décadas, y acá, gran signo de interrogación, Fernando. ¿Quién está diciendo la verdad? Dices tú. Exacto. Bueno, es muy difícil verificar, si no imposible, para el público en general, y cada cual tiene su versión. Cabe suponer que, de alguna manera, Estados Unidos logró dañar en su bombardeo algunos de estos centros, pero no sabemos si es de magnitud suficiente, porque el propio los servicios de inteligencia israelíes inicialmente dijeron que sí, habían logrado afectarlo, pero que en cuestión de meses o un plazo relativamente breve, Irán podía reconstituir su programa nuclear, y no sabemos cuántas máquinas centrifugadoras, que son fundamentales para el enriquecimiento de uranio, habían sacado, dónde están, las alcanzaron, no las alcanzaron. Bueno, oye, sigue el misterio. Pero mira, yo estuve viendo durante el fin de semana algunas de las declaraciones que hicieron, entre otros, por ejemplo, militares, generales, coroneles en retiro, y incluso uno activo. Y los tres dijeron la misma cosa, que no estaba disminuida la situación de Irán, que no era cierto lo que había dicho el presidente. Y lo dijeron así. O sea, tú supones que si el presidente va a decir algo que los militares de su propio país han hecho, no va a venir nadie de ese mismo grupo a desmentirlo. ¿Qué cosa puede pasar si es que en realidad no hay el daño que dice Donald Trump, y él está invocando ahora esta suerte de cese del fuego, a ver si es que puede hacerse pasar por victoria? Bueno, es imposible saberlo, Fernando, y los iraníes van a tener su versión, Estados Unidos, la Casa Blanca, va a tener la suya, y habrán disidentes en Estados Unidos que dirán o que tendrán su opinión sobre lo que ocurrió, pero la verdad, en definitiva, es imposible conocerla. El tema además es muy complejo. Un programa nuclear tiene muchas partes, y
qué partes fueron destruidas, en qué medida, cuánto evacuó Irán antes del ataque. Se sabe que sacó aproximadamente 400 kilos de uranio enriquecido. En fin, ¿dónde está? Ahí van a quedar muchas interrogantes y no sabemos, incluso antes de que se realizara el ataque por parte de Israel, Israel decía, están a semanas, a días de producir un arma atómica. E Irán decía, nosotros no tenemos ninguna intención de construir, fabricar esa arma. Por lo tanto, ya antes teníamos una discusión, una duda muy grande sobre quién tenía la razón. Y esto no se despeja después de este episodio que deja, en todo caso, con un ojo en tinta a Irán, por decirlo metafóricamente, y que ha quedado de manifiesto que el ayatolá y el régimen estaba absolutamente incapacitado para repeler el ataque del cual fue víctima. Y esto en algún momento puede pasarle la cuenta al régimen iraní, porque por más que hagan declaraciones que sí lo lograron, que a Estados Unidos le dieron un bofetón en la cara con el misil que lanzaron sobre una base militar estadounidense, cosa que finalmente se sabe que no causó mayores daños. Bueno, son todos temas narrativas sobre narrativas y sobre narrativas. Bueno, eso lo hemos conversado antes, Raúl, en otras situaciones donde cuando hay guerra, ya sean guerras que pueden durar poco o guerras que duran más, la variable más importante después de que se entra en el conflicto empieza a ser la evidencia de quién está diciendo efectivamente cómo anda la guerra, cómo va la guerra, porque tú tienes Estados Unidos con un alegato, Irán con otro alegato, y es súper importante, creo yo, cómo tú haces, cómo convences a las personas, si es que no vas a estar ahí, de que efectivamente lo que dice tu líder es verdad. Si que están diciendo de que se acabó toda la posibilidad de enriquecimiento de uranio y nuclear de Irán, y dentro de una semana vemos que llega un misil nuclear para el otro lado, chita, Diego, uno queda helado. Todo lo que se nos dijo parece que no. Exacto, y bueno, lo hemos visto para hablar de un conflicto más cercano a casa después de la Guerra Malvinas. Pasaron pocos meses y cayó la dictadura. Y desde entonces los militares argentinos quedaron muy desacreditados porque quedó absolutamente en evidencia como habían mentido. Durante la campaña, cuando no había ninguna posibilidad de verificar, hasta el último día iban ganando y de pronto hemos llamado a un cese de hostilidades y Gran Bretaña ocupa totalmente el territorio y pasa a llamarse Falklands. Bueno, veremos qué pasa en Irán, pero Irán ha recibido un castigo muy duro, ha demostrado una gran incapacidad para defender, y en ese contexto hay una irresponsabilidad por parte del régimen del ayatolá de haber provocado esta situación, de haber tenido una actitud desafiante en circunstancias que no tenía la capacidad militar para protegerse. De manera que veremos cómo evoluciona la situación, y yo soy enemigo de hacer pronósticos, pero yo creo que sale un Irán muy debilitado y, en términos contrarios, un Israel muy fortalecida, que ha ido demoliendo uno a uno sus adversarios y que, junto con Estados Unidos, hoy día tienen condiciones para dictar hacia dónde va el Medio Oriente. Sí, ahora, vi que, por cierto, cada vez que Israel se jactaba de haber eliminado algún centro importante, ya sea de enriquecimiento de uranio. Perdona que te interrumpa un segundo. No solamente hablando de los centros. Israel descabezó completamente la cúpula militar y en gran medida de la Guardia Revolucionaria. Es decir, el número de ministros de defensa y de generales que murieron, que fueron a través de asesinatos selectivos, realmente decapitó a Irán. Bueno, por eso te estoy diciendo de que mientras todo eso pasa, ¿qué es lo que escuchamos nosotros? Lo que escuchamos nosotros acá, cuando tú quieres decir a ver qué dijo el otro,
vienen diciendo desde hace rato que viene la represalia y que ojo con la represalia y que si es que no hay nada, ninguna cosa de represalia, bueno, tú entiendes de que se hizo una gárgara, pero que realmente, efectivamente, Israel tiene razón y Estados Unidos también. Irán quedó muy desvalido. El problema es, ¿qué pasa si es que no es así? Si es que viene una represalia. Yo creo que Irán demostró que no tenía capacidad de represalia. Ya. Si la hubiese tenido, la habría manifestado durante la guerra. Y de hecho, aunque tiene cohetería y logró impactar varias ciudades en Israel, eso no militarmente tiene poco valor. Es decir, no logró destruir blancos de significación militar. Que caiga un cohete en Haifa o en Tel Aviv, sí, causa un daño y por supuesto es una fuente de preocupación. Pero en lo fundamental, Israel asestó un golpe muy, muy sustantivo a Irán y creo que le va a tomar mucho tiempo reponerse y habrá que ver, es muy difícil, yo no haré ningún vaticinio sobre lo que va a pasar en Irán, pero como te repito, como pasó después de Malvinas, tarde o temprano te piden cuenta y del aventurerismo que significó desafiar a enemigos que eran infinitamente más poderosos o que tú no tenías en los términos del conflicto. Porque si Israel o Estados Unidos mete tropas en Irán, es una situación totalmente diferente. E Irán demostró una gran capacidad militar y un heroísmo notable en su guerra contra Irak. 8 años de guerra y los iraníes, digamos, combatieron hasta el último día. Sin embargo, si el enfrentamiento se te da en el campo en que tu adversario tiene una superioridad tecnológica sobre ti de 50-1, bueno, es una torpeza de tu parte haber entrado en ese conflicto en esas condiciones. Ahora, tú tienes toda la razón en eso. La pregunta, cuando tú estás ya metido en la guerra, en el caso de Irán, por ejemplo, metido en la guerra, ya está metido en la guerra, ya salen noticias todo el tiempo, que se las leen a los ayatolás, que las miran y se dan cuenta de que, oye, no podemos decir que estamos ganando si es que efectivamente estamos perdiendo. ¿Cuál es el riesgo que puede haber en decir, que vamos all in? Como en el póker. Exacto. El póker. Vámonos. Nos apostamos el todo por el todo. Claro, acuérdate tú, en un momento dado, Donald Trump amenazó indirectamente con una especie de all-in cuando dijo, yo le digo a la gente de Teherán que mejor evacúe la ciudad. Fue hace una semana atrás. Y un movimiento automático. Y un movimiento inmediato en Estados Unidos también. ¿Qué es esto de volar la capital? Eso ya es otro tipo de lógica. Yo creo que en estos momentos, tú tienes razón, aparece mucho más disminuido Irán, pero el desesperado, el que puede jugarse todas las fichas porque ya no tiene nada que perder, si tú querís, desde el punto de vista de la imagen. Yo le tengo más miedo a ese tipo de persona que al que está ordenadito y que acepta ir a un cónclave en, qué sé yo, Naciones Unidas. Bueno, yo pienso que, digamos, son fanáticos religiosos y el ayatolá ciertamente lo es, pero no son locos y, digamos, no son genocidas y no quieren exterminar a su pueblo y no quieren someterlo a una masacre, porque eso es lo que sería siempre y cuando se mantengan los términos del conflicto. Si Estados Unidos hubiese cometido la imprudencia, o Israel, de mandar comando o de haber tratado de ocupar una parte del territorio iraní, otro gallo cantaría, o sea, sería otro tipo de conflicto. Pero en estas circunstancias, en el ámbito más alto de la guerra tecnológica, Irán es un país subdesarrollado, es un país pobre, y no puede competir con Estados Unidos, y se vio con estos bombarderos B-2, es decir, ni siquiera no pudieron detectarlo, no tenían ninguna manera de detectar, y los aviones entraron y salieron, por lo que sabemos. Las narrativas hay que verlas con cuidado, pero por lo que sabemos, simplemente actuaron a gusto y disgusto sobre el territorio iraní. También los israelíes, fue cielo abierto, bombardearon todos los días, y si Trump no dice un garabato y le dice a los israelíes,
¿saben qué más? Hasta aquí nomás. Y claro, Israel tiene que acatar porque, digamos, en buena medida todo el establishment de defensa, todo su potencial claro. depende en gran medida de Estados Unidos. Israel es por lejos el país que recibe más ayuda económica para propósitos militares de parte de Estados Unidos. De manera que, claro, o sea, cuando te dicen que Trump te dice con un garabato, hasta aquí nomás, bueno, tú escuchas. Sí. E Israel escuchó. ¿Tú pensaste en algún momento dado, Raúl, que cuando se produce el momento del bombardeo original, iban a haber otros países que se iban a aliar con Irán inmediatamente? No, no. Yo creo que Irán, eso es parte de la gran derrota de Irán, que estaba absolutamente aislado internacionalmente. Y una de las condiciones fundamentales en todo conflicto es la movilización diplomática. Es el campo de batalla que antecede el estallido de las hostilidades. E Irán prácticamente no tiene aliados. Y los aliados que tenía fueron demolidos. Me refiero a Hezbollah, al gobierno sirio que fue tumbado, incluso los propios Houthis en Yemen. Es decir, todos sus aliados, digamos, de este eje de la resistencia del cual hablaba Irán, estaban anulados. Yo me estoy refiriendo a que de repente hubo una levantadita de dedo de Rusia, una levantadita de dedo de China. Así, no te digo que vaya a pasar algo, pero no había ninguna posibilidad de que Rusia, en las condiciones actuales, exacto, interviniera. Y China, como lo hemos conversado, China defiende los intereses de China. Y claro, Irán es uno de los principales exportadores, sí. China le compra mucho, pero no es el único país al que le puede comprar. Y de allí a que China comprometiera su estabilidad, su capacidad militar, China tiene un objetivo mucho más cerca de casa, que es Taiwán. Si llegase a intervenir militarmente en alguna circunstancia, lo va a hacer por Taiwán, jamás por Irán. Y eso sí, cuando digo jamás, yo digo no me gusta hacer pronóstico, pero eso sí te lo doy firmado. Así es. Oye, y la otra cosa es, ¿cómo crees tú que esto repercute en, el propio Estados Unidos? Van a tener elecciones de midterm en un momento dado, y este tipo de cosas, este ajetreo mundial que pasa una vez más por la capacidad militar de Estados Unidos, bueno, es justo el momento en que se conversan esas cosas. Tú se has junta puesto la el dedo gente. en la llaga, porque fíjate, el debate, tú lo señalabas antes, ha habido una serie de generales en retiro que han dicho, bueno, sí, no fue tan categórica la victoria. Y Trump se ha jugado, y su ministro de Defensa, se han jugado para decir, esto no tiene precedente, como hablan ellos, en la historia, esto es un éxito militar, pero abrumador. Y bueno, hay gente que tiene dudas, y ese es el debate que hay en Estados Unidos. ¿Valía la pena? ¿Se justifica? Pero más allá de ese debate, por supuesto que el grueso de la población estadounidense siente cierto orgullo por un hecho de armas que fue significativo, es decir, la demostración de poder tecnológico militar que hizo Estados Unidos con ese bombardeo es realmente impresionante. Es decir, llevar sus bombarderos, volar directamente, reabastecerlos en vuelo, dar la media vuelta al mundo y volver, repostar en el aire en varias oportunidades y volver a sus bases sin tocar tierra, es realmente una capacidad que asombra. Y bueno, Estados Unidos, esto para el norteamericano medio, para el estadounidense medio, va a decir, bueno, en algo se ha gastado la plata. O say, can you see? Exacto. El himno nacional. Sí, es indudable que ese tipo de cosas entrega a mucha gente una satisfacción de saber que su país se puede defender y que puede... el problema es toda esa gente que de repente dice, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, para ponerte, digamos, lo más caricatural es que digamos, el jefe de la OTAN, cuando se reúne con Trump, le dice daddy, papá. O sea, ya eso es un nivel de humillación de los europeos tremendo. Pero bueno, claro, Estados Unidos con esto se agrandó y hay un reconocimiento. Y bueno, ese es otro tema que podemos tocar en otra oportunidad, que es el tema de la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El próximo jueves. Exacto, que se acaban de reunir
Y un hecho insólito, han propuesto elevar el gasto de defensa al 5% del PIB. Para que la gente tenga alguna idea, Chile gasta menos del 2% y la mayoría de los países europeos gasta 1, 2 y los más avanzados, los que más gastan 3 y son muy pocos. Pasar al 5%, pero eso es un tema que podemos analizar en otro momento. Vamos al book. El libro es un libro súper interesante, Fernando, te lo recomiendo. El Laboratorio Palestino de Anthony Loewenstein. Anthony Loewenstein es un australiano, él lo señala en el libro, de origen judío, y que desarrolla un ensayo sobre los métodos de represión que han desarrollado los israelíes para el control de la población palestina. Y por eso se llama el Laboratorio Palestino. Y cómo los servicios de inteligencia han generado mecanismos de intervención, de escucha, de confundir a la población. Por ejemplo, la utilización de drones, el ruido del dron, cómo mantener la población controlada y, dentro de esto, el desarrollo de enormes empresas de defensa y cómo la industria de defensa pasa a ser uno de los principales pilares de la economía israelí. Y dentro de esto una empresa que NSO, esas son sus iniciales, que tiene presencia en muchos países y, bueno, hemos escuchado hablar de un software que se llama Pegasus, que es un sistema de espionaje y que ha sido utilizado en muchos países. Y, bueno, lo que plantea Loewenstein es que Israel ha tenido una política absolutamente inescrupulosa con un principio. Lo que es bueno para Israel es bueno para... O sea, si es bueno para Israel, es bueno para... No importa si es bueno o malo para el resto del mundo. Lo que importa es que sea bueno para Israel y ese es el principio y, digamos, con cero, la postura de Loewenstein, cero ética en cuanto a venderle esos sistemas de espionaje a dictaduras, a sabiendas que esas dictaduras van a usar la información para asesinar o reprimir a opositores, y él recorre el mundo, Centroamérica, Colombia, donde estas empresas han intervenido y cómo lo han hecho. Mencioné las latinoamericanas, pero en África, en Europa, de manera que es un libro muy investigado, profundamente investigado. Mira, desgraciadamente cuando en las noticias aparece más el conflicto bélico entre países, en una seguidilla ya de semanas y meses, aparecen dos tipos de características. Una característica es la que cree que la cosa la única forma de pararla es que uno de los dos lados gane. Si es que uno de los dos lados gana, no hay más pelea. Aunque eso signifique yo te someto porque soy el ganador y qué sé yo, y te dejo reducido a lo que sea. Y la segunda opción es, que esto congregue al mundo para mirar la cosa con un poco más de humanidad, si tú quieres, y que el acuerdo no sea entre los combatientes, sino que el acuerdo sea global. ¿Tú ves alguna posibilidad de eso hoy? De un acuerdo global en torno, fíjate, porque se ha hablado toda la semana de que, oye, Trump dijo, juntémonos para conversar y ya todo está conversado y no pasa nada. ¿Qué valor tiene hoy día la comunicación política entre gobiernos? Bueno, la comunicación política depende de las correlaciones de fuerza en todos los ámbitos, comercial, militar. Por ejemplo, cuando un país te dice te voy a quitar las visas, el visa waiver, y todo el mundo se dice, ay, no. Bueno, eso no es fuerza militar, pero una fuerza política. Una fuerza política y te ejerce una presión tremenda, y cuando un país te puede quitar privilegios, por así decirlo, o dártelo, bueno, es una forma como así opera la diplomacia en distintos niveles. Ahora, rara vez, pero ocurre con frecuencia y con cierta regularidad,
que hay conflictos que llevan a un nivel armado. Bueno, Estados Unidos con este despliegue dejan claro que si se lo propone, tiene los medios para hacer pedazos a quien se le cruce en el camino, dependiendo siempre del campo de batalla. Eso hay que subrayarlo siempre. Es decir, si el mismo ejército de Estados Unidos, lo hemos dicho antes, perdió en Afganistán, perdió contra Irak, se tuvo que retirar, por decirlo así, De Vietnam. de Vietnam. De manera que todo depende cómo se da el conflicto, pero en las condiciones actuales, para la mayoría de los países, Estados Unidos tiene una capacidad de represalia comercial, política, sustantiva, que hace que cualquiera que se le ponga en el camino lo tenga que pensar 2 y 3 veces. Una cosa muy cortita, una estadística que a mí me impresionó mucho. Tú sabes que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de armas en manos de ciudadanos de todo el planeta. Sin duda. Hay más armas que personas. Hay más, o sea, 440 millones de armas registradas y hay 380 millones de estadounidenses. Bueno, por eso es que tú ves todo el tiempo que pasan cosas, el único país que ha matado 4 presidentes en ejercicio y una serie de otras cosas. Es un país que, si es que la agenda diplomática no está puesta, es muy rápido pasar a la agenda de la ciudadanía en la calle. Claro. Y ese es un peligro. Sí, sin duda, pero yo creo que en todo caso, en el corto plazo, este conflicto, esta demostración brutal de fuerza que ha hecho Estados Unidos, le favorece a Trump y que, digamos, él va a tratar de cosechar pese que él había dicho que no se quería involucrar en ningún conflicto externo, bueno, lo ha hecho desde el punto de vista de la ciudadanía estadounidense de manera limpia, no hay bajas, no hay nada que lamentar para los estadounidenses y por lo tanto él puede decir, bueno, paz a través de la fuerza, que es su eslogan. Bueno, muchas gracias. Tenemos que seguir atentos a lo que pasa porque estas cosas son de una variación a veces de segundos. Absolutamente. Muchas gracias, Raúl. Chao. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.